tres primeras escuelas, mercantilista, fisiócrata y la escuela clásica. Y en esta última escuela ya habíamos dicho que estábamos dentro de la etapa capitalista, o sea que los clásicos lo que vieron fue la aparición de este nuevo sistema, el cual va de la mano de dos hechos muy importantes, dijimos, una revolución industrial en lo económico y la revolución francesa en lo político. La revolución industrial, la división del trabajo, permitieron pasar de una producción de pequeña escala a gran escala, de una producción de tipo artesanal a una producción industrial, de una producción de pocas unidades a una producción de miles de millones, cientos de miles de millones de unidades. Entonces, esto significa, decíamos, que el capitalismo ha generado más producción y por ende más riqueza como nunca antes en la historia de la humanidad. Es más, decíamos que para los clásicos justamente la riqueza depende de cuánto produce un país, de la productividad del trabajo, podemos decir. Entonces, al ser el sistema capitalista el que produce más, a la vez genera más riqueza. Pero habíamos dejado planteada una pregunta, ¿no? Decíamos, si bien es cierto, hay tantas riquezas, tanta producción, ¿no? Tantos bienes, tantas riquezas, ¿por qué seguimos viendo tanta pobreza a nivel mundial? ¿Por qué en el Perú nomás prácticamente un tercio de la población es pobre, si no más, ¿no? Oficialmente un tercio, pero realmente es mucho más? ¿Y por qué vemos tanta desigualdad, tanta concentración de la riqueza? Pues ese problema ya se había identificado antes y se mantiene pues hasta el día de hoy. Ese problema básicamente lo estudiaron los socialistas y esta es la escuela de la que vamos a empezar, ¿no? O sea, nos habíamos quedado en los clásicos, ahora vamos a hablar de los socialistas. Ahora, en principio lo que hay que explicar es que del socialismo que vamos a hablar es del socialismo marxista o lo que algunos llamaban el socialismo científico o el famoso comunismo también, porque existe otra variante que es el socialismo utópico, que tiene otros representantes, Owen, Fourier, entre otros, ¿no? Ahora, ambos tipos de socialismo identifican este mismo problema de pobreza, de desigualdad, de explotación, pero en el caso de los socialistas utópicos no logran encontrar una explicación, digamos, concreta, una explicación que se, digamos, pueda tomar a partir de la realidad, cosa que sí logran hacer los marxistas. Para los marxistas, la explicación de esta situación está en la existencia de plusvalía. La plusvalía es el trabajo no remunerado, pero no te olvides que en estos tiempos, trabajo es equivalente a producción. Entonces, dicho de una manera más sencilla, según la visión de Marx, los trabajadores generan más valor del que les es retribuido. Esto quiere decir que siempre tienen que generar un excedente, siempre tienen que generar un valor adicional, siempre tienen que generar un plusvalor, una plusvalía. Ahora, alguno de usted diría, profe, pero entonces si al trabajador se le retribuyera exactamente el valor que genera, entonces desaparecería la plusvalía. Sí, pero también desaparecería el sistema, porque justamente lo que explican los marxistas es que la lógica de acumulación del capital se basa en la existencia de plusvalía, ¿no? O sea, ¿qué es lo que permite, por ejemplo, a los grandes grupos económicos, a los grandes capitalistas acumular fortunas? No es su trabajo, sino es el trabajo de los demás, el trabajo de los trabajadores, valga la redundancia, de los obreros, los técnicos, incluso los profesionales, ¿no?
Entonces, si no hubiera plusvalía, no habría acumulación, no habría sistema capitalista. Pues esa es la lógica del capital. Eso es lo que los socialistas utópicos no lograron entender del todo. Ahora, si vemos en términos de clases sociales, eh, en principio hay dos clases. Hay más clases, claro, pero digamos, en principio hacemos una gran división. Por un lado, este pequeño grupo de los grandes propietarios, que los marxistas llamaban la burguesía, y por el otro lado, este gran grupo de los trabajadores, que los marxistas llamaban el proletariado. Entonces, ¿quién es el burgués? El que tiene la propiedad privada sobre los grandes medios de producción, o sea, los que son dueños eh, de las fábricas, de las industrias. En estos tiempos podríamos hablar de repente del comercio, de las finanzas, ¿no? Lo que el profesor Malpica llamaba los dueños del Perú, ¿no? En nuestro caso. Aunque a nivel mundial los dueños del Perú son unos enanos a comparación de los grandes capitalistas mundiales, pero bueno, por poner un ejemplo sencillo, ¿no? Esos grupos familiares, empresariales, que acumulan las grandes fortunas de este país. Y quienes serían los proletarios son justamente los que, al no tener la propiedad sobre los medios de producción, entonces se ven obligados a trabajar para los primeros. Ahora tú dirás, profe, entonces significa que los proletarios no tienen ninguna propiedad, o sea que el proletario sería básicamente la gente que vive abandonada o de repente los que están abajo de los puentes, no. No, no, o sea, no necesariamente, o sea, de hecho que ellos también son proletarios, pero de repente tú puedes tener tus propiedades individuales, ¿no? Tienes tu casa, tienes tu carro, de repente tienes tus utensilios, tu computadora, tu celular, eres propietario. Pero repito, si no posees esos grandes medios de producción, si no eres parte de esos grupos económicos, grupos empresariales en el Perú, de esas grandes familias, entonces eres un proletario. Y claro, o somos proletarios, ¿no? Yo también me incluyo ahí, ¿no? Ahora, algunos no les gusta la palabra, ¿no? Dicen, no, ¿cómo me van a decir a mí proletario? Yo soy un profesional, yo voy a ser ingeniero, entonces voy a trabajar para una minera y la minera me va a pagar 50.000 soles. Pero claro, según el análisis marxista, la minera te puede pagar a ti 50.000 soles, pero eso será porque con tu trabajo está ganando 500.000 y a ti solo te da 50.000. ¿Entiendes? O sea, no se trata de que ganes más o ganes menos. De hecho, que generalmente los proletarios ganan menos que los patrones, pero se trata de la propiedad. No tienes ese tipo de propiedad, eres un proletario. La tienes, eres un burgués. Ahora que claro, entre estas dos grandes clases hay matices, ¿no? Porque tú puedes decir, profe, pero de repente mi hermano tiene su pequeño negocio, tiene sus máquinas, o de repente tiene su mercadería y la vende. Ah, entonces él es un burgués. No. O sea, en este caso, si a ese grupo de personas que tiene sus negocios, que tiene sus comercios, que tiene de repente sus pequeños talleres, en la terminología marxista se le llama la pequeña burguesía, lo que ahora le dicen los emprendedores, pero los marxistas le dicen la pequeña burguesía, pequeña, mediana burguesía. Entonces, la crítica básicamente va a la gran propiedad. Solo que, claro, en los tiempos de Marx esta diferencia estaba más marcada. O sea, tenías las grandes empresas y tenías los trabajadores. O sea, prácticamente no había, como ahora, que hay un montón de pymes, ¿no? Pero igual, o sea, ya se le va dando una denominación, que es la pequeña propiedad, la pequeña burguesía. Y también están los campesinos, que son pequeños propietarios, pero de la tierra. O sea, esas serían las cuatro clases sociales. En los tiempos de la feudalidad, en los tiempos de los fisiócratas, que vimos la semana pasada, ahí no existía el concepto de campesino. Tú miras, profe, pero usted no nos habló de los agricultores, claro, pero los agricultores no eran dueños de la tierra, no te olvides. Los agricultores, los siervos que se decía en esos tiempos,
trabajaban para el terrateniente, ¿no? Pero trabajaban no por un salario, sino simplemente por el uso de la tierra que ellos no tenían y los otros sí. En cambio, el concepto de campesino está relacionado a propiedad. O sea, en la actualidad los campesinos son propietarios de pequeñas parcelas, tienen lotes de terrenos, ¿no? Y claro, tú miras, profe, pero el peón trabaja la tierra, pero no tiene nada. Claro, él también sería un proletario. O sea, el proletario no es solamente es el de la zona industrial, de la ciudad, sino también en el campo, ¿no? Sería un proletario, pero del campo, si no tiene nada de propiedad. De ese tipo de propiedad, repito, no significa que no tenga sus cosas personales, sino que no posee esas propiedades sobre los medios de producción. Hasta ahí se va entendiendo la idea. No sé si hay alguna consulta. Entonces, bueno, igual lo ponen en el chat, si hay dudas o en el micrófono. Entonces, resumiendo un poco, ¿no? ¿Cómo desaparecer esa plusvalía? ¿Cómo eliminar esa explotación del hombre por el hombre, decía Marx? Bueno, básicamente para eliminar la plusvalía deberías eliminar esa propiedad privada sobre los medios de producción. Porque claro, o sea, la razón de que exista esa pequeña clase que usufructa el trabajo de los demás es porque ellos son los propietarios. Entonces hay que eliminar ese tipo de propiedad. Y esta propiedad que antes era privada, en manos de los grandes empresarios, grandes inversionistas, grandes capitalistas, debe ser socializada. ¿Qué cosa es eso? Es básicamente que debe ser traspasada a control de la sociedad, en este caso de los trabajadores. Y lógico, entonces el famoso socialismo es eso, ¿no? Construir una sociedad en la cual la propiedad sea de los mismos que generan la riqueza, o sea, de los trabajadores, o sea, del 99% de este país y del mundo. Ahora, ¿eso ocurrirá de la noche a la mañana? No. O sea, eso lleva un proceso de transición. ¿Por qué? Porque esto de la acumulación de propiedad, esto de las clases sociales, no desaparece por decreto, ¿no? No es que haya, hoy día estamos en el capitalismo y mañana estamos en el socialismo. Hay un proceso de transición. Entonces, en concreto, no es que es los medios de producción, la fábrica, los comercios, pasan de frente a los trabajadores, sino que quien hace eso en primera instancia es el Estado. O sea, el Estado en principio expropia a los capitalistas y concentra esa propiedad en representación de los trabajadores de la sociedad, lo cual se supone en una segunda etapa le traslada esa propiedad a control mismo del trabajador. Ahí es donde se da el famoso comunismo. La palabra comunismo viene de comunes, los comunes o las comunas, o sea, nosotros, la gente, ¿no? Ya tendríamos control directo sobre estos medios de producción. Entonces, a veces hay debates, veo en internet, ¿no? Algunos dicen, nunca ha habido comunismo. Otros dicen, no, cualquier gobierno de izquierda es comunista, ¿no? En realidad, ni uno ni el otro. O sea, el comunismo como, digamos, una etapa en términos económicos no se ha dado. O sea, en ningún país se ha logrado que el control pase directamente a los trabajadores. Pero sí se ha dado la primera etapa, ¿no? O sea, la etapa, digamos, socialista, pero con un control estatal. Lo que ha ocurrido, pues, en la Unión Soviética o en Rusia a partir de 1917, bueno, 1921 ya se construye la URSS, lo que ha ocurrido en China y lo que ocurrió en el siglo XX en una gran cantidad de países. O sea, ese tránsito del capitalismo al socialismo se ha dado. Pero ese tránsito del socialismo al comunismo, ese tránsito, digamos, a control directo de los trabajadores, eso sí nunca ha ocurrido en ningún país. Ojo, repito, estoy hablando en términos económicos. Otra cosa es la política. No se puede ser que en algún país haya habido gobernantes que
De repente tenían ideas marxistas o simpatizaban con Marx, pero digamos, en la aplicación solamente se ha llegado hasta la etapa estatal. Pero, ojo, otro detalle es que para los marxistas el Estado no es algo neutro, sino es un Estado de clase. Me explico. Cuando nosotros llevamos un curso de cívica en el colegio, por ejemplo, generalmente nos dicen que el Estado es algo que representa a toda la sociedad, es un ente representativo de todos. Pero para los marxistas no es así. Ellos plantean que a través de la historia, el Estado ha representado los intereses de la clase dominante. Por ejemplo, en el esclavismo, la clase dominante eran los esclavistas. Entonces, el Estado básicamente servía para defender los intereses de esos esclavistas. Luego, en la época feudal, algo similar, porque el Estado generalmente servía los intereses de los señores feudales, de los terratenientes. Y que en el capitalismo el Estado básicamente defiende los intereses de los grandes propietarios, de la burguesía. Eso es lo que planteaban o lo que plantean los marxistas, ¿no? Y que bueno, a veces a raíz de ciertos eventos uno dice, bueno, pareciera que tienen algo de razón, porque de 10 leyes que salen, 9 benefician a los grandes empresarios, una beneficia a la población y encima de esa una que beneficia a la población, lo empiezan a criticar, ¿no? Uy, que ahí están los parásitos que quieren vivir del Estado, miren esa gente, ¿no? Hay que eliminar esa ley, ¿no? Entonces, a veces da que pensar, ¿no? De repente tenía razón el viejo Marx. Pero bueno, volviendo al punto, entonces, ellos dicen que el Estado es de clase. Por eso cuando yo te digo que los medios de producción pasan en principio, ¿no? Las fábricas, la industria, lo que ya te dije, ¿no? Cuando te digo que eso pasa en principio a control estatal, eso sería siempre y cuando sea un Estado de los trabajadores. O sea, según la concepción marxista, un Estado de clase, dice ellos, ¿no? Que sea un Estado que represente a los trabajadores. Y claro, como te digo, hasta ahí llega la parte económica, pues. En la parte política entra esto pues del Partido Comunista, ¿no? Que gobiernan. Otros dicen que no se necesita un Partido Comunista. Bueno, la cuestión es que sea quien fuere, pero ese Estado tendría que ser un Estado que represente a los trabajadores, justamente para en algún momento trasladarles el control de la producción, lo cual, como te digo, ni siquiera en la Unión Soviética se llegó a dar, ¿no? Pero el planteamiento es ese, ¿no? El planteamiento teórico es ese. Ahora, algunas otras cuestiones importantes de señalar. Por ejemplo, si hablamos de Marx, 3 tomos escribió El Capital. El Capital es su obra máxima, su obra cumbre, digamos. El Capital son 3 tomos. El primero de ellos se edita en vida de Marx. El segundo y el tercero, Marx ya había fallecido, pero los edita Engels, los edita y los publica Engels, ¿no? Entonces Marx y Engels trabajaban de la mano, son los fundadores del socialismo. Entonces se da por válido, no se ha cuestionado su fehaciencia, porque, digamos, Engels también es alguien que trabajó en la teoría socialista, entonces no tendría ningún interés en alterar lo dicho por Marx, ¿no? Por ahí él escuchaba en internet que dicen de que Marx se arrepintió antes de morirse, pero eso ya es especulación pura, ¿no? No hay nada que demuestre que haya sido así, ¿no? Entonces esos son esos mitos que a veces sueltan por internet, ¿no? Bueno, no existe ningún documento que dé fehaciencia a eso. O sea, Marx hasta el último día de su vida se ratificó en sus tesis principales. Ahora, eh, este texto, ¿por qué se llama El Capital? No es algo, digamos, que a veces no nos ponemos a reflexionar. ¿Por qué su obra principal no se llamó el socialismo? ¿Por qué su obra principal no se llamó, pues, no sé, el comunismo, el marxismo? ¿Por qué se llama El Capital? Bueno, básicamente es porque la principal tarea de Marx y de los marxistas de ese tiempo, o de los socialistas de ese tiempo, fue estudiar el capitalismo. O sea, Marx tiene el gran mérito no solo de plantear digamos, la viabilidad histórica del socialismo, sino fundamentalmente
de haber estudiado escrupulosamente el capitalismo. ¿Por qué? Porque Marx entendía qué es lo que, o sea, cuál es la actitud científica o cuál es lo que debe hacer un científico. Cuando tú quieres criticar algo, lo primero que tienes que hacer, ¿qué cosa es? Es conocerlo, pues. O sea, mucho cuidado con caer en lo que caen ahora, como te digo, ¿no? Esto de las redes sociales, yo no quiero sonar anacrónico, yo sé que es bueno tener acceso a Internet y todo eso. Un ejemplo es esta clase, ¿no? Esta clase es viable gracias a que hay Internet. Pero hay que tener mucho cuidado con la información que circula, porque algunos dicen, ah, ya, pues si lo dicen en Internet o lo dice tal, entonces, debe ser cierto, ¿no? Entonces, digamos, dentro de estas informaciones erróneas, eh, yo veo que cuando están discutiendo de un tema, empiezan pues todo el mundo a opinar, ¿no? Y todo el mundo opina, pero hay seguramente más de la mitad de gente no sabe nada de los temas, pero opinan, todo el mundo opina. Pero eso es, digamos, para el común de la gente, muchachos. Ustedes que aspiran a un mundo académico, intelectual o profesional, tienen que tener actitud científica, buscar la verdad en los hechos. O sea, antes de opinar, infórmate. Entonces, eso hizo Marx. Dijo, ya, yo quiero criticar el capitalismo. Entonces, ¿qué hago? Empiezo a escribir ahí, el capitalismo es una porquería. No. Lo primero que hizo fue estudiar el capitalismo. Dicen los biógrafos que prácticamente se dedicó 10 años a analizar detalladamente, escrupulosamente el funcionamiento del capitalismo. Y ahí es donde llegan las conclusiones que ya les expliqué. O sea, no es cosa que se le ocurrió un día y escribió un par de páginas y listo, ¿no? A él hizo bastante trabajo en ese sentido. Y otra cosa que también he escuchado en internet, claro, ustedes dirán, profe, ¿por qué está hablando tanto de internet? Es que, miren, yo tengo 55 minutos. En cambio, ustedes seguramente, los que tienen, digamos, más posibilidad, están 3, 4 horas en la maquinita, viendo videos, leyendo cosas. Entonces yo, así nomás es bien difícil que pueda competir contra 3, 4 horas de desinformación. Pues por eso soy tan escrupuloso en ello, ¿no? Entonces otra de las cosas que veo en internet que dicen es, Marx era un vago, nunca trabajó, ¿cómo va a hablar del trabajo si él nunca trabajó? Pero eso es una tremenda mentira, o sea, cualquier biografía seria de Marx que tú puedas leer te va a demostrar que eso no es así. Además que decir eso supondría que el trabajo intelectual no vale nada. O sea que los 10 años que él se demoró en investigar el capital y escribir su obra cumbre, que eso no es trabajo. O sea, eso yo no entiendo cómo alguien que puede haber cursado estudios, que puede haber estado en una universidad, por ejemplo, puede decir eso. Si nosotros más bien tenemos que valorar el trabajo intelectual. O sea, ¿por qué dicen que Marx no trabajaba? Porque no estaba en una chacra, porque no estaba picando piedras, ¿no? Eso es algo absurdo. Además que él sí también tenía su trabajo, trabajaba para, digamos, en general para varios periódicos en Europa, ¿no? Entonces, eso no sé de dónde sacaron eso. Aprovecho que estamos tocando el tema para aclararlo, ¿no? Es algo absurdo. Entonces, tú cuando seas profesional, ¿qué te van a decir? Que tú no trabajas porque no estás como obrero en una fábrica, ¿no? Pues es algo absurdo, ¿no? Ahora, otros textos de Marx, la crítica de la economía política, que es como una versión previa al Capital, más sencilla, entre otras varias, ¿no? Salario, precio y ganancia, bueno, pero acá vamos a hablar de las principales. Ahora, Engels, como te digo, trabaja de la mano de Marx. eh, Engels escribe, también tiene varios textos interesantes, pero uno de ellos es El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Y para hacerte la cosa sencilla, en ese texto, él explica justamente sobre la aparición de la propiedad privada. Porque hay gente que también nos ha escuchado en internet, que dicen, siempre ha habido propiedad privada. Dicen. El hombre nace egoísta por naturaleza. Entonces quiere su propiedad y tiene propiedad. Entonces la propiedad privada siempre ha existido y siempre existirá por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, eso no es así.
Eso no es cierto. Al principio de la humanidad no existía propiedad privada. La propiedad privada aparece cuando hay excedentes, cuando hay acumulación, cuando unos pueden imponerse sobre otros, cuando, por ejemplo, hay un esclavista que explota al esclavo, cuando hay un terrateniente que explota al siervo, cuando hay un capitalista que explota al trabajador. Entonces, si eso desaparece, desaparecerá la propiedad privada, lo que expliqué hace un momento. O sea, Engels derrumba la idea esta de que la propiedad privada siempre ha existido y por ende siempre existirá. Y en el caso de Lenin, miren, Marx y Engels estudian el capitalismo, decíamos, igual que los clásicos, ¿no? Un capitalismo que recién aparece, un capitalismo inicial, digamos, ¿no? Entonces, al principio el capitalismo era básicamente industrial, o sea, estos grandes propietarios eran los dueños de las fábricas. Pero ya a inicios del siglo XX, esto estaba cambiando. De un capitalismo industrial se pasó a un capitalismo financiero, de un capitalismo donde, en cierto modo, funcionaba la libre concurrencia, o sea, el libre mercado, se pasó a un capitalismo de los grandes monopolios, de un capitalismo que operaba a un nivel local, nacional, se pasó a un capitalismo transnacional que opera a nivel mundial. O sea, el capitalismo como lo conocemos ahora, pues. Entonces, eso que ya no lo vio Marx ni Engels, sino que lo vio Lenin, a eso él lo denominó el imperialismo. Entonces, escribe su texto, ¿no? El imperialismo, fase superior del capitalismo. O sea, dentro del capitalismo, una nueva etapa que no es la que vivió Marx y Engels, sino la que vivió Lenin y hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, él aplica la teoría marxista, pero para esa etapa del capitalismo. Luego tenemos, por ejemplo, el caso de Mao Zedong o Mao Zedong en China, que aplica también esa misma teoría marxista, pero para los llamados países semifeudales. ¿Y qué cosa es eso, profesor? Me dirás. Mira, hay sistemas, ¿no? Yo les he dicho que primero había una especie de comunismo primitivo, que luego hubo esclavismo, luego feudalismo, luego capitalismo, ¿no? Pero hasta, digamos, hasta principios del siglo XX, incluso hasta después, ¿ah? Pero ya ubicámonos de repente en las primeras décadas del siglo XX. Había países que todavía no habían transitado completamente el paso de la feudalidad al capitalismo. O sea, es como que se habían quedado en medio, ¿no? Como que no habían terminado de ser países feudales y tampoco habían empezado a ser del todo economías capitalistas, que es lo que antes se le llamaba los países del tercer mundo. Uno de ellos, China, y otro de ellos, el Perú, ¿no? Porque acá todavía ha sido peor, porque hasta fines de los 60 teníamos una especie, digamos, de semifeudalidad. Se le dice semi porque como que ya está entreverado, ¿no? Por ejemplo, en el Perú, en la costa, había ya capitalismo, había relación salarial, ya las tierras no te las arrebataban, aunque a veces sí, pero tendría que haber un pago, las haciendas producían, claro, pero para los mercados incluso había haciendas de agroexportación. Pero en la sierra, en las provincias, ahí todavía existía una especie de feudalidad. Solo que, claro, aquí no se le llamaba el señor feudal, sino se le llamaba el gamonal, el patrón. Y acá no se hablaba de siervo, sino se le decía el indio, ¿no? El mal llamado indio. Entonces, el indio trabajaba para el señor feudal por el uso de la tierra. O sea, lo que había desaparecido en Europa ya casi 200 años atrás, en el Perú todavía lo teníamos. Y en China también, ¿no? Entonces, en este caso, Mao Zedong lo que hace, repito, es adaptar o aplicar esta teoría marxista, pero para ese tipo de economías semifeudales que no habían todavía transitado completamente al capitalismo. Y en nuestro caso, José Carlos Mariátegui hace lo mismo, pero para el caso específico del Perú, ¿no? O sea, Marx y Engels en general, Lenin, etapa imperialista, Mao
países semifeudales, Mariátegui, José Carlos, ¿no? El Perú, en su famoso ensayo de la economía, en los 7 ensayos. Entonces, bueno, esto también es bueno anotarlo porque algunos piensan que el marxismo es una especie de dogma, de catecismo, que bueno, se lo aprenden de memoria y ya está, no, no, o sea, los clásicos del marxismo siempre decían que si bien es cierto, hay una teoría, en este caso estamos viendo la parte económica, pero que fundamentalmente era una guía para la acción, o sea que eso tenías que ver cómo se aplicaba en la realidad nacional, en la realidad de tu país. Y bien, para ir terminando con esto, dos cositas importantes que hay que aclarar. Una, creo que ya la dije, o sea, el tema de que hablamos de la propiedad sobre los medios de producción. O sea, cuando nosotros decimos que para los marxistas debe desaparecer esa propiedad, no estamos diciendo que debe desaparecer todo tipo de propiedad. ¿Por qué? Porque una vez me preguntaron, ¿no? Ah, profe, entonces si se instaura un gobierno socialista, marxista, entonces yo que tengo mi computadora me la van a quitar, si yo tengo mis vaquitas, entonces las van a matar, las van a repartir a todos, o yo mi cepillo de dientes ya no va a ser mío, lo voy a tener que dar a todos. No, eso es incorrecto. Eso es algo que se ha difundido erróneamente a raíz de las elecciones, pues, ¿no? O sea, no me quiero desviar al tema político, pero debido a la cuestión electoral que pasó hace unos años, empezaron a soltar todas esas cosas, ¿no? De que, ay, te van a quitar tu PlayStation 4, me acuerdo salió uno ahí hablando en televisión. Pues son cosas absurdas, ¿no? No, o sea, tu cepillo de dientes, si tienes tu vaquita o tu computadora, ¿qué, qué le suma a la producción nacional? Nada, o sea, ¿para qué se socializaría? Nada, pues, o sea, no, no es parte de las fuerzas productivas de este país. Entonces, nadie les va a quitar eso, no se preocupe. Y el otro típico error, que también a propósito lo repiten algunos, es que dicen que a cualquier persona le llaman socialista o comunista, ¿no? O sea, bajo la definición que ya te he dado, te das cuenta que no es así. Por ejemplo, hay un canal, pues, que a todo el mundo le dice comunista, ¿no? Yo he escuchado que en ese canal a Sigrid Bazán le dicen comunista, al expresidente Sagasti le dicen comunista, al expresidente Vizcarra le dicen comunista, hasta Chato Acuña le dicen comunista. Y obviamente a Pedro Castillo todos los días le decían comunista. Entonces, después de esta clase entenderás que ninguno de ellos es comunista. Profe, pero son de izquierda. Bueno, Vizcarra no, ¿ah? Pero ya los demás dirán, ah, sí, pero tienen idea de izquierda. Claro, o sea, puede que digamos, coincidan en algunas cosas, de repente ellos creen que el trabajador debe estar en mejor situación, o de repente también lo dicen de la boca para afuera, habría que ver. Pero a ninguno de estos personajes que estoy poniendo de ejemplo nomás, ¿ah? Ojo, nunca les he escuchado decir de que hay que eliminar la propiedad privada, que hay que, digamos, socializar los medios de producción, que el gobierno no debe ser de la burguesía, sino de los trabajadores. Nunca les he escuchado decir eso. Y si por ahí lo han dicho, jamás lo han llevado a la aplicación. Y como dice en la misma Biblia, por sus hechos los conoceréis. O sea, no se trata de que digan que son, o de repente ellos mismos dicen, no, yo soy marxista, ¿no? ¿No? El amigo Cerrón, por ejemplo, dice, yo soy comunista, pero tú lo ves ahí con los fujimoristas. O sea, a lo que quiero llegar es que no interesa tanto lo que se pueda decir o lo que de repente alguien pueda decir, sino lo que realmente está haciendo. Entonces, actualmente, al menos de los políticos conocidos, porque habrá otros, ¿no? Pero de los conocidos, ninguno podría calificar como socialista marxista. Para bien o para mala, pero en mi opinión creo que ninguno, bajo estas definiciones académicas, ninguno calza ahí. Ahora, profe, ¿y por qué le dicen así? Bueno, ya esos son temas políticos en los que yo no me voy a meter, porque esta clase es de economía, ¿no? De repente piensan que diciéndole eso lo están desprestigiando, no lo sé, pero de que no calzan en este edificio, no calzan, pues, ¿no? Entonces, no, y es un error denominarlos de esa manera, ¿no? Para bien o para mal.
Bien, no sé si hay alguna consulta sobre esto que he explicado, alguna duda. Si no, ya saben, muchachos, señoritas, con confianza en el chat, en el micrófono. Miren, a veces yo me emociono cuando empiezo a hablar de la teoría económica, entonces no vayan a pensar que no, no quiero, digamos, atenderlo. Al contrario, con toda confianza, o por el micro o escriben nomás, ¿no? Entonces yo me detengo y lo vuelvo a explicar. Pero creo que ya esto último ha quedado claro, me parece, ¿no? Entonces vamos a hablar ahora sobre la escuela neoclásica. Su mismo nombre dice neo, o sea, es nuevo, ¿no? Los nuevos clásicos. Esto quiere decir que son continuadores de los clásicos. Pero ¿en qué aspecto? En los aspectos de libertad individual, en los aspectos de que el mercado es el mejor asignador, ¿no? De que el Estado debe jugar un papel muy reducido en la actividad económica, etcétera, etcétera. Lo que expliqué la semana pasada. Ahora, ¿dónde está la diferencia? En la llamada teoría del valor. Para los clásicos, incluso para los marxistas, el valor es objetivo, o sea, el valor de un bien o de los bienes se puede determinar en función de algo medible, observable, cuantificable. En cambio, para los neoclásicos, el valor es subjetivo. A ver, te explico. Por ejemplo, un celular. ¿Por qué este celular valdría más que una tiza? Según los clásicos, es porque eh, se ha requerido más trabajo para hacerlo. O dicho de otra manera, el costo de producir celulares es mayor al costo de producir tizas. Por ende, esto vale más. Esa es la explicación que te darían los clásicos. Ahora, los marxistas tienen una teoría bien parecida, pero ellos dicen que el valor de los bienes, el valor de esto de acá, está en función del trabajo socialmente necesario. ¿Y qué cosa es el trabajo socialmente necesario? Son la cantidad de horas en promedio de trabajo que se requiere para hacer ciertos bienes. Entonces, ¿cuál sería la respuesta marxista en este caso? Que el celular vale más que la tiza, porque para hacer celulares se requieren más horas de trabajo en promedio que para hacer las tizas. Eso también es una explicación objetiva, porque las horas de trabajo se pueden medir, se pueden cuantificar, etc. En cambio, los neoclásicos, repito, dicen que el valor es subjetivo. ¿Esto qué quiere decir? Que los bienes no tienen un valor por sí mismo, sino que las personas, los consumidores, les asignan un valor. Y ese valor que les asignan está en función de la utilidad, está en función del bienestar. En este caso, utilidad equivale a bienestar. Entonces, repito, están en función de la utilidad, el bienestar que les brindan. O sea, cuando los consumen, ¿no? El bienestar que les brindan. Y para esto voy a poner un ejemplo bien sencillo. Los conciertos. Acá en Lima, en los últimos años se han desarrollado una serie de conciertos, han venido artistas de varias partes del mundo. Y si ustedes habrán visto las noticias, por ejemplo, han venido estos cantantes pues de reggaetón, ¿no? Ha venido pues tipo este Maluma, Karol G y todo esto, ¿no? Bad Bunny. Entonces hubo una noticia, ¿no? Que decía que hay personas que por estos conciertos están dispuestas a pagar 1.500 soles, 2.500, hasta más de 3.000 soles. Entonces uno diría, que esas personas que están locas, ¿cómo van a pagar tanto? Pues esos cantantes ni siquiera saben cantar, profesor. Todo es pura grabación. Sí, yo también pienso lo mismo, pues. Pero esa gente le asigna, o sea, está dispuesta a pagar más porque le está asignando un valor más alto. ¿Y por qué le brindan un valor más alto? Porque ellos sienten mucha satisfacción, mucha utilidad al acudir a esos conciertos. Ahora, si me preguntan a mí, yo pues a lo más pagaría un sol, pero yo no soy la mayoría, pues la mayoría de la gente ha querido ir a ese concierto, entonces le están asignando ese valor. Ahora, esto que te estoy explicando va de la mano con la llamada teoría de utilidad marginal decreciente. ¿Qué cosa es eso? Bien simple.
conforme se va consumiendo más unidades del bien o conforme se satisface la necesidad, diríamos también, el deseo decae, o sea, el bienestar que va brindando cada vez es menor. La palabra marginal en este caso equivale a adicional, o sea, cada unidad adicional hace que la satisfacción adicional decaiga. La utilidad marginal es decreciente. Pongamos un ejemplo sencillito. Digamos que tengo la oportunidad de viajar a Puno, a Juliaca en este caso, y me conozco con ustedes, lo cual me gustaría bastante, y yo me imagino que ya los amigos de la PRE están gestionando eso muy pronto. Entonces, bueno, esperemos que en algún momento nos podamos reunir. Entonces, yo les digo, miren, jóvenes, señorita, hay que salir a hacer deporte porque es importante. El deporte es salud, mente sana y cuerpo sano. Entonces salimos a hacer deporte, ¿no? Ustedes se ponen a hacer deporte. Y mientras eso yo voy y compro gaseosas. Compro todo un lote de gaseosas. Entonces cuando acaba la jornada deportiva yo te invito una botella de gaseosa. Entonces, si yo viera esto, o sea, si analizara las gaseosas con la teoría del valor objetivo, todas las gaseosas deberían tener el mismo valor porque han costado lo mismo producirlas, se han hecho con las mismas materias primas, trabajadores, se ha utilizado las mismas horas en promedio, ¿no? Entonces deberían tener el mismo valor. Sin embargo, yo les pregunto una cosa. Si yo te invito cuatro gaseosas, por decir, ¿tú a cuál le asignarías más valor? ¿A la primera que te tomas o a la última? ¿O te da igual? A ver, pónganlo en el chat o en el micrófono. Repito, yo te entrego cuatro gaseosas. Tú estás que te mueres de sed porque has salido a hacer deporte. Yo te entrego las cuatro gaseosas. Las cuatro objetivamente son lo mismo, pero tú subjetivamente, ¿a cuál le asignas más valor? ¿A la primera que te tomas o a la última? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿O te da igual? A ver, por acá me dice Melina a la primera. ¿Qué dice el resto? Ahí está, muy bien. A la primera me escriben varios. Claro, a la primera. ¿Por qué? Porque mi necesidad es más intensa. Pues yo me muero de sed, encima de repente salió el sol, tomo la gaseosa, uy, qué rico, profesor. Luego tomas una segunda, entonces también, ¿no? Pero ya un poquito menos. La tercera, bueno, por compromiso, para no quedar mal con el profe. Y la cuarta, ya no la quieres ni tomar. O sea, cada vez que consumes una unidad es menos. Entonces, por eso te digo que esto también sirve para ir contra la teoría de utilidad o de la teoría del valor objetivo, porque objetivamente valen lo mismo, pero realmente para ti no valen lo mismo. Para ti una valen más que las otras. Las primeras valen más que las últimas. ¿Se entiende la idea? Ahora, otra cuestión que es importante resaltar es la llamada matematización de la economía. O sea, los neoclásicos introducieron bastante uso de las matemáticas, de las gráficas, de tal manera que lo que los clásicos podían explicar en un capítulo, los neoclásicos lo podían explicar en un par de páginas. Por ejemplo, esta grafiquita que seguramente habrán visto de la oferta y la demanda, esta famosa grafiquita de oferta y demanda. Ya, eso se usa para explicar el funcionamiento del mercado. Entonces, lo que de repente Adam Smith y los clásicos escribían en varias páginas, ellos lo explican con una gráfica. Lo que ellos explican en un capítulo, ellos lo explican. Como te digo, no van contra los clásicos, sino que lo desarrollan, le agregan estos modelos. Ahora, los neoclásicos tuvieron también subescuelas, ¿ya? Aunque otro punto importante, ¿verdad? Los neoclásicos no hablan de clases sociales. Ellos te hablan solo de unidades económicas, discrepan ahí de los marxistas. Para ellos todas las empresas son lo mismo porque buscan máxima utilidad y todas las familias son lo mismo porque buscan máximo bienestar. No entran al detalle que si la empresa es
de repente una transnacional o es una bodeguita. No entran al detalle de que si la familia es una familia de los grupos de poder o es una de nuestras familias. Le dan el mismo tratamiento. Ahora, lo otro que les decía es que dentro de los neoclásicos hay subescuelas. Por ejemplo, Marshall con la escuela de Cambridge. Esta gráfica que te dije se le llama aspa marshalliana en honor justamente a Marshall. Ahora, otro que contribuyó a la matematización de la economía fue Walras, León Walras. Su papá era un matemático muy reconocido. Él también tuvo estudios de matemática, entonces tenía las herramientas para hacer esto. En ambos casos estudian los mercados, el equilibrio, solo que Walras estudia el equilibrio general, o sea, de todos los mercados de una economía, mientras que Marshall estudia el equilibrio parcial, o sea, de un mercado. O sea, por ejemplo, el mercado del pollo, ya, la oferta y la demanda del pollo. Eso fue equilibrio parcial, eso fue lo de Marshall. Y también tenemos Karl Menger con la llamada escuela austríaca. Mira, la escuela austríaca, igual que las otras, comparte la teoría del valor subjetivo. Pero esto sí es un poquito diferente de lo anterior porque ellos no están tan de acuerdo con el uso de las matemáticas en la economía. Ellos desarrollan una propia metodología que se llama la praxiología, que es una especie de economía mezclado con filosofía, mezclado con derechos. Ella es otro marco teórico. Y bueno, otra metodología, mejor dicho, ¿no? Y ellos son dentro de los neoclásicos, dentro de las corrientes pro mercado, son una posición un poco más extrema, porque para ellos sí prácticamente no debería de haber Estado, son como unos, podríamos decir, liberales radicales. Los famosos libertarios que últimamente habrás escuchado, su base teórica es la escuela austriaca, Menger, von Hayek, von Mises, Rothbard, entre otros. Este amigo Milei es el economista argentino que sale gritando, ¿no? Que sale con su motosierra y dice, yo voy a cortar el Estado. Ya, él tiene mucho de pensamiento austriaco, por eso es que su discurso va por ese lado, no vamos a reducir el Estado prácticamente a su mínima expresión. Bueno, luego tenemos la escuela keynesiana, obviamente su principal representante Keynes, J. M. Keynes, John Maynard Keynes, ¿no? Y para entender las ideas de Keynes hay que ubicarnos en 1929, la crisis del 29, el crack del 29. Hasta antes de 1929, el paradigma hegemónico era el de mercado. Para las corrientes pro mercado, las crisis son solamente temporales, son desajustes temporales de este mercado. Entonces, para solucionar la crisis, ¿qué hay que hacer? Bien simple, esperar que el mercado haga su trabajo, pues. Esperar que esta mano invisible haga funcionar la economía y que los mercados se equilibren y que desaparezca la crisis. Sin embargo, cuando llegó 1929, pasaron los días, pasaron las semanas, pasaron los meses y la crisis no se solucionaba. Al contrario, se profundizó. Entonces, Keynes, ¿qué dijo? Dijo, vamos a cambiar la idea predominante. La idea predominante suponía que se cumple la famosa ley de Say, que creo que lo expliqué la semana pasada, ¿no? O sea, la ley de Say te dice que toda oferta genera su demanda. O sea, todo lo que se produce se consume, o sea, los mercados sí o sí se van a equilibrar. Pero Keynes dijo, no, eso está mal. Ahora vamos a hacer al revés. O sea, toda demanda va a generar su oferta. Quiere decir que vamos a producir para los demandantes. La producción va a ir cuadrándose con la demanda para evitar la sobreproducción. Ahora tú dirás, profe, pero esto implica que solamente vamos a producir para los que pueden comprar. ¿Y qué pasa con el resto? Ah, ya, pues al resto hay que generarle capacidad de compra. Para esto hay que generarle trabajo, porque si tú no tienes trabajo, ¿cómo vas a comprar? Entonces, normalmente
es el privado el que genera la mayoría de puestos de trabajo. Pero si estamos en una tremenda crisis, obviamente el privado no está contratando, más bien está despidiendo. Entonces, ¿quién tendría que hacer eso? El Estado. Entonces, a través de grandes obras de infraestructura, a través de programas de empleo temporal, a través del gasto público, decía Keynes, se logra que la economía salga de la crisis, se logra la reactivación, como dirían en estos tiempos. Entonces, de esta manera, Estados Unidos y el mundo capitalista en general logró salir de su crisis más profunda, más severa. Ahora, todo esto que he explicado, posteriormente Keynes lo plasma en su libro más conocido, que es La teoría general del empleo, el interés y el dinero. Ahora, una cosa muy importante que aclarar es que Keynes no planteó que sus medidas sean para largo plazo. Nunca dijo que una economía debería eternamente gastar y gastar y gastar. Keynes planteó estas medidas como soluciones de corto plazo. Es como quien sale de un desmayo y reacciona, ¿no? Pero después ya hay que tomar otras acciones. Y por otro lado, otro error típico es que algunos piensan que Keynes era una especie de marxista, leninista, comunista, solapado, que en el fondo odia el capitalismo. Nada que ver, por el contrario, o sea, Keynes en cierto modo contribuye a salvar al capitalismo, solo que no lo hace por la vía tradicional, que era la de mercado, sino la hace utilizando al Estado. Pero finalmente es para que el capitalismo siga funcionando, siga su curso. Entonces, no hay que cometer ese error. Ahora, finalmente, para ir terminando, otra de las escuelas es la escuela monetarista. Mira, esto es más simple de explicar porque básicamente la escuela monetarista es una escuela pro mercado, o sea, comparte la concepción clásica, neoclásica, de la libertad individual, de los mercados, de reducir el Estado a su mínima expresión, etcétera. Pero a esto le agregan el análisis de la inflación. Friedman, que era el principal representante de la escuela monetarista, decía que la inflación siempre y en todos los casos es un fenómeno monetario. ¿Qué quiere decir? Que se da porque se imprime mucho dinero. Y esto, para plantear esto, se basó en la ecuación cuantitativa del dinero, que es la que estás viendo ahí abajo. Pero esto lo vamos a ver semanas después, o sea, todo el detalle vamos a verlo más adelante. Por ahora quiero que entiendan esa idea, ¿no? Si se imprime mucho, los precios subirán, se generará inflación. Por eso la recomendación típica de los monetaristas, ¿cuál es? Es que tu banco central sea conservador, o sea, que no emita mucho dinero. Porque si emite mucho dinero puede pasar como ocurrió en Alemania en 1923, como ocurrió en Latinoamérica en la década del 70, Perú en la década del 80 y bueno, actualmente tienes el caso, por ejemplo, de Argentina y de Venezuela. El Banco Central peruano es un típico banco central monetarista, muy cauto con la emisión de dinero. Bien, entonces estas son las claves, trabájenlas. Si hay dudas, por favor, me lo hacen saber la próxima sesión. Y por hoy sería todo. Nos estamos viendo. Hasta luego.